¿Cuántos somos? El censo del DANE de 2018 proporcionó una amplia variedad de datos sobre la población en Colombia, reportando que 47.883.000 personas fueron efectivamente censadas, cifra que representa el total de habitantes registrados durante el proceso de recolección de datos, el cual incluyó entre sus principales aspectos la población total dividida por géneros, la cual era aproximadamente 48.258.494 habitantes. De esta cifra, cerca del 51,2% eran mujeres y el 48,8% hombres, respectivamente, y con relación al porcentaje de la estimación preliminar del país, hay 24.708.349 mujeres y 23.550.145 hombres. Quiere decir que por cada 100 hombres hay 104,7 mujeres y por cada 100 mujeres hay 95,5 hombres. Otra cifra importante a mostrar fue la división de la población por grupo de edad. Niños y adolescentes 0 a 14 años, aproximadamente 25% de la población. Población de edad laboral 15 a 64 años, alrededor del 70%. Personas mayores 65 y más, cerca del 5%. Este censo podemos establecer los datos educativos de la población para la época, observándose que existe una gran diferencia en el acceso a la educación según el área geográfica en las cuales las personas se encuentren, siendo la mayor asistencia a las escuelas y centros de formación en las zonas urbanas en comparación con las rurales, reduciéndose la brecha de género en la educación, pero aún existe diferencias en ciertos niveles educativos. Es importante también señalar que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, en 2018, la tasa de analfabetismo en el país era del 4,0%. Ese porcentaje representaba una disminución en comparación con los años anteriores, reflejándose los esfuerzos en educación en el país. La tasa de analfabetismo varió según las regiones y grupos de edad, siendo la más alta en zonas rurales, entre la mayor población. Esto se debe a los factores como el acceso limitado a la educación y la falta de infraestructura adecuada. Grupos de edad. La población mayor, específicamente aquellos de 60 años en adelante, representa tasas de analfabetismo más elevadas. Esto se relaciona con el acceso ilimitado a la educación en generaciones anteriores. En específicas, algunas regiones del país, como el Caribe y el Pacífico, reportan tasas más altas en comparación con otras, reflejando desigualdades en el acceso a la educación. Niveles de escolaridad. Sin educación, aproximadamente el 6% de la población de 5 años y más. Educación primaria, cerca del 20% de la población. Educación secundaria, alrededor del 30%. Educación superior, aproximadamente el 17%. Tasa de asistencia escolar. La tasa de asistencia escolar en la educación preescolar fue aproximadamente del 27%. En la educación básica, la asistencia fue alta, especialmente en primaria. ¿Dónde estamos? Estos datos reflejan la diversidad y la distribución geográfica de la población colombiana. Por ser un renglón tan importante, lo dividiremos en base a diferentes factores. Ubicación de la población por regiones. Región Caribe, aproximadamente el 24% de la población. Región Andes, cerca del 60%, siendo la más poblada del país. Región Pacífica, alrededor del 10%. Región Orinoquía, aproximadamente el 4%. Región Amazónica, cerca del 2%.
cuanto al área de concentración de la población, la distribución geográfica mostró desigualdades significativas en términos de acceso a servicios, educación y oportunidades económicas, con las áreas urbanas generalmente mejor equipadas que las rurales. Concentración urbana. Alrededor del 77% de la población vivía en áreas urbanas, con ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, siendo las más pobladas. Bogotá, en particular, concentraba cerca de 7.4 millones de habitantes. Concentración rural: aproximadamente el 33% de la población total residía en áreas rurales. Esto representaba una disminución en comparación con censos anteriores, reflejando una tendencia hacia la urbanización. Las áreas rurales estaban más concentradas en ciertas regiones, como la región pacífica, la región Caribe y algunas partes de la región andina. Estas zonas a menudo enfrentan desafíos en términos de acceso a servicios básicos y oportunidades económicas. Etnicidad y diversidad en Colombia. Según el censo del DANE de 2018, la etnicidad y diversidad en Colombia se reflejaron en las siguientes cifras. Población afrocolombiana: aproximadamente el 10.6% de la población se identificó como afrocolombiana, lo que representa más de 4 millones de personas. Este grupo se centró principalmente en la región del Pacífico. Población indígena: alrededor del 4.4% de la población se identificó como indígena, sumando cerca de 1.9 millones de personas. Existen más de 60 grupos indígenas en el país, cada uno con su propia lengua y cultura. Población raizal y palenquera: los raizales, principalmente de la isla de San Andrés, y los palenqueros de San Basilio de Palenque, representan también grupos importantes dentro de la diversidad étnica, aunque sus cifras específicas se integran dentro de las categorías afrocolombianas. Población raizal: aproximadamente del 0.1% de la población total. Población palenquera: menos del 0.01% de la población total. La diversidad cultural se reflejó en la variedad de lenguas habladas en el país, además del español. Hay múltiples lenguas indígenas que se hablan en diferentes comunidades, es decir, la diversidad cultural en Colombia se reflejó principalmente en la identificación étnica de la población. A las migraciones. Migración interna: 4.4% de la población total había migrado internamente en algún momento. Las principales razones de la migración interna incluían la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la reunificación familiar y factores relacionados con el conflicto armado. Migración internacional: aproximadamente 1.8 millones de colombianos residían en el exterior, siendo los Estados Unidos y España los principales destinos. Se registró un aumento significativo de migrantes venezolanos en Colombia, que estimaba en más de 1.5 millones de personas en este momento, lo que impactó la dinámica social y económica del país. Según el censo de 2018 del DANE, el promedio de hijos por familia en Colombia era de aproximadamente 1,9 hijos por hogar. Este dato refleja la tendencia hacia las familias más pequeñas en el país. También se observó que las familias con un número mayor de hijos eran más comunes en áreas rurales en comparación con las urbanas. Estableciendo esto ahora, encontramos las cifras relativas a las viviendas. Viviendas urbanas: aproximadamente el 75%. Viviendas rurales: alrededor del 25%. La mayoría de las viviendas ofrecían espacio suficiente, aunque en algunas zonas, especialmente rurales, las condiciones de hacinamiento eran más comunes. Según el tipo de vivienda, aproximadamente el 71% de las viviendas eran casas unifamiliares. Un 20% correspondía a apartamentos, el 9% a viviendas de materiales múltiples. La mayoría de las viviendas, alrededor del 60%, estaban construidas con materiales de buena calidad, con ladrillo y concreto. Sin embargo, un 20% de las viviendas aún utilizaban materiales precarios como la madera.
Según el censo del DANE 2018, el acceso a los servicios básicos en Colombia mostró las siguientes cifras para la época. Agua potable. Alrededor del 97% de la población tiene acceso a agua potable, sin embargo, la calidad y la continuidad del servicio varían especialmente en áreas rurales. Saneamiento básico. Aproximadamente el 89% de los hogares contaban con acceso a servicios de saneamiento adecuado, que incluyen sistema de alcantarillado o letrinas. Las zonas rurales presentan mayores carencias en este aspecto. Energía eléctrica. Cerca del 99% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. Este acceso era bastante uniforme en áreas urbanas, pero había desafíos en algunas zonas rurales. Conectividad a Internet. Aunque no se midió en todos los hogares, se estimó que solo un 25% de la población tenía acceso a Internet en sus hogares, con una brecha significativa entre áreas urbanas y rurales. Otro dato importante que encontramos es que, según el censo, la jefatura de los hogares en Colombia se distribuyó de la siguiente manera. Hogares encabezados por hombres. Aproximadamente el 77.5% de los hogares estaban dirigidos por hombres. Hogares encabezados por mujeres. Alrededor del 22.5% de los hogares eran encabezados por mujeres. Por último, tenemos las cifras sobre la población trabajadora que se reportaron en Colombia en el año 2018, las cuales fueron las siguientes. Población en edad de trabajar. Aproximadamente 22.4 millones de personas estaban en edad de trabajar. Población ocupada. Alrededor de 19.5 millones de personas estaban ocupadas en actividades económicas, lo que representaba aproximadamente el 60% de la población total, quedando el sector de empleo distribuido de la siguiente manera. Servicios. Aproximadamente 58% de la población ocupada trabajaba en el sector de servicios. Agricultura. Cerca del 17% estaba en actividades agrícolas. Industria. Aproximadamente 13% de la población ocupada trabajaba en el sector industrial. Desempleo. La tasa de desempleo se situó alrededor de 9.7%.